este video contiene spoilers. ¿Cuántas veces te han dado ganas de eliminar a una persona de tu vida? Si en tus manos estuviera un aparato que con solo una foto lo hiciera y sin dejar rastro, ¿lo harías? Estos son otros datos de eliminar. Si te gusta la ciencia ficción y el suspenso, tienes que ver la serie Eliminar. Esta serie es tailandesa y consta de 8 capítulos. Tiene una premisa muy especial. Una noche, en un centro comercial, una extraña chica le pide a Lily, nuestra protagonista, que le tome una foto con un celular. Lily lo hace y la chica desaparece. Lily, asustada, huye con el teléfono. Ella tiene un amante de nombre Aim, que es un famoso escritor. Pero ambos tienen una relación aparte y no es poliamor precisamente. Ella está casada con un millonario y él vive con una chica que al parecer es fotógrafa. Después de lo sucedido en el centro comercial, Lily en algún momento se encuentra con Aim y toda asustada le confiesa lo que sucedió con el teléfono sobre una extraña chica y los raros poderes que tiene el aparato. Tiene la capacidad de borrar a las personas de la existencia sin dejar rastros. La pareja, al tener en su poder un adminículo de esas dimensiones y capacidades, y lo más importante que no deja rastros, decide usarlo para borrar a sus parejas respectivas. Aim lo hace con su chica, que se llama Ong, pero Lily no puede hacerlo. Sin embargo, pronto se darán cuenta de que el teléfono es buscado por otra persona. Lily tiene una cuñada de nombre Jun, hermana de su marido To. Esta cuñada tiene muchos problemas emocionales y los traslada a la cleptomanía, es decir, que no controla sus impulsos para robar cosas que en realidad no necesita, solo por el placer y la emoción de hacerlo. Y en su caso, para vengarse de sus compañeras de clase. Lily pierde el teléfono cuando su cuñada lo hurta de su bolsa y lo utiliza en la escuela, desapareciendo personas. Y es cuando Jung se da cuenta junto con su amigo que si desapareces a la persona que desapareció a otra, la persona desaparecida regresa. Está un poco enredado. De pronto Lily desaparece y es buscada por Aim, su amante, recordémoslo, y por su marido To, que sabe que ella tiene una aventura con Aim y que está embarazada. De pronto una llamada extraña de Lily nos revela que no está eliminada, sino que está privada de la libertad, por nada más ni nada menos que por el jefe de la policía, que lo que quería era que le dijera en dónde estaba su hija, ya que Lily fue la última persona que la vio en el centro comercial. Después de unas buenas escenas de acción, el policía se entera de que si le toma una foto a Lily, su hija volverá, y así lo hace. Posteriormente y después de muchas escenas de acción, To elimina al jefe de la policía y Lily regresa. Y a pesar de una pequeña alianza que hubo para el rescate de Lily, Aim es eliminado por To y su novia Org regresa. Y aquí inicia un nuevo conflicto. Como Org tenía cámaras por toda la casa, ve lo que sucedió con el teléfono. O sea que están sembrando el inicio de una nueva línea narrativa, de un conflicto. Y de esto te hablaré al final del video. Después del regreso de la novia de Aim y de Lily, tenemos un extraño final. Hay una chica desaparecida que no está dentro de este círculo de eliminados y que estuvo el último día que la vieron en la finca de To, que por cierto vive con su padre y su hermana Jun. Lo sorprendente viene ahora. Jun, que es muy inteligente, se ha dado cuenta que la hermana de su amigo estuvo en la finca el día de su desaparición. Mientras tanto, Lily va al establo y encuentra un sótano apestoso. Entra y se topa con varios cuerpos en descomposición encerrados como en baúles. Entre ellos está el de esa chica desaparecida, la hermana del amigo de Jun. La serie termina con un final abierto, ya que Top empieza a desaparecer los cuerpos con el teléfono, pero Lily está escondida en uno de los cofres terroríficos observando todo, y parece que él la ha descubierto. Y fin, ahí termina, dando pie a una continuación. Ahora, existen muchos motivos por los que debe de haber una segunda temporada, y es que hay muchos cabos sueltos en la historia y bastantes situaciones que jamás se explicaron. Para empezar, ¿de dónde y por qué existe ese teléfono? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde salió? ¿Para qué? ¿Lo trajeron los extraterrestres? ¿Hay más? No se dice nunca algo al respecto.
Y continuando con más dudas, ¿a dónde van los eliminados? ¿A otra dimensión? ¿Cómo? Además, y no sé si a ustedes les pareció que fue muy extraña la exposición que le mostró y le explicó Lily a Haim la primera vez que se conocieron. Los cuadros eran unas pinturas que asemejaban algo como fotografías sobreexpuestas o como negativos, muy parecidas a las imágenes que se captan cuando desaparecen las personas con ese extraño teléfono. Esto también da pie a lo que podría pasar en la segunda temporada, que es necesaria. Y empezamos con las teorías. Es importante aclarar, ya que la novia de Haim, Ong o como se llame, se dará cuenta de la desaparición de él, y al saber cómo funciona el teléfono iniciará una investigación para encontrarlo y tendrá que averiguar sobre el misterioso aparato. ¿Y con quién creen que irá? Pues con Lily. En cuanto a Lily, que como ya comenté está escondida en el sótano apestoso, podría ser desaparecida por To, ya que la finca y el amor de su padre son lo más importante para él. O podría ser que la mantenga encadenada en el mismo lugar y sea liberada por Jun, que está enamorada de ella, y aliarse para terminar con este círculo de desapariciones. Con tantas dudas y conflictos iniciados en esta primera entrega, yo opino que sí es segura una segunda temporada. De no ser así, toda esta intriga no valió la pena.